con una población de más de 200 millones de personas. Y con evidencia de vida en su territorio que potencialmente se remonta a más de 30.000 años, Brasil es una nación con una historia larga y sólida. Mientras que su frontera toca a casi todos los demás países de América del Sur. Además de ser el último país de América en abolir la esclavitud, Brasil se destaca de sus vecinos de manera muy relevante. Fue colonizada por Portugal, no por España. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo dio forma Portugal a Brasil? ¿Y cómo llegó este último a convertirse en el país que es hoy? El primer explorador portugués que llegó a Brasil lo hizo en los últimos años del siglo XV o en el siglo XVI. Exactamente. Según el libro Esmeraldo de Cito Orbis de Doace Pacheco Pereira, había encontrado Brasil en 1498 durante una expedición para el rey Manuel de Portugal. Pero este no es el cronograma generalmente aceptado. En cambio, se suele afirmar que la primera expedición portuguesa que llegó a Brasil se produjo en 1500 con una flota comandada por Pedro Álvares Cabral. En realidad, estaba de camino a la India, pero se había desviado enormemente de su rumbo y finalmente vio tierra. Esto llevó a la flota a tocar tierra en Porto Seguro, o Puerto Seguro, e inició la cronología de la colonización portuguesa. Una vez que se comprendió que Terranova estaba en el lado portugués de la línea Tordesillas, el objetivo inicial fue establecer un asentamiento centrado en monopolizar el comercio, en particular el de las populares sequoias de pau-brasil. Esto, por supuesto, llevó a los portugueses a una interacción directa con la vasta población indígena de la zona. Al principio, se cree que los colonos portugueses y los nativos pudieron haber trabajado en armonía para cosechar y comercializar el pau-brasil. Pero, como era de esperar, esto duró poco. A medida que la situación evolucionó. A medida que las secuoyas fueron taladas y utilizadas cada vez más para el comercio, una parte cada vez mayor de la costa de Brasil fue aplanada. Y surgió la necesidad de avanzar cada vez más hacia el interior para encontrar los árboles. Como consecuencia de esto, muchos de los colonos comenzaron a considerar formas alternativas de producción de recursos para el comercio, como el establecimiento de plantaciones. Así terminó la colaboración entre portugueses y nativos, ya que los primeros decidieron que la mejor manera de trabajar sus plantaciones era esclavizando a los segundos. El resultado de esto fue la muerte y la huida de decenas y decenas de indígenas que esperaban escapar de la esclavitud, habían enfermado de enfermedades europeas recién introducidas o morirían más tarde en la esclavitud debido a las condiciones laborales extremas. A quienes huyeron tampoco se les garantizó la seguridad. Mientras los misioneros jesuitas en los banderantes portugueses avanzaban hacia el interior, exponiendo a los nativos fugitivos a las enfermedades. Sin embargo, y a manos de los banderantes esclavizando aún más. A mediados de la década de 1530, Brasil se había dividido en más de una docena de colonias individuales. Ser propiedad y gobernado por los ricos nobles portugueses. Aunque todos menos uno de estos asentamientos. Finalmente serían devueltos a la corona portuguesa en 1543. Ya que no habían logrado triunfar verdaderamente. Posteriormente se envió un nuevo gobernador general para gestionar el territorio. Y se estableció una capital en Salvador. Los portugueses no fueron la única potencia europea. Sin embargo, eso quería intervenir en la acción en Brasil. Aparte de alguna que otra disputa fronteriza con España, Portugal no tuvo que preocuparse mucho por su vecino ibérico. Gracias al Tratado de Tordesillas del siglo anterior. Fue este acuerdo el que colocó claramente a Brasil en el ámbito de expansión de Portugal, no en el de España. Aunque fuera de Iberia. Y el propio Papa, quien había aprobado el decreto papal que solidificaba el tratado. En realidad, nadie aceptó estos límites. Como resultado, Francia, Inglaterra y otras potencias coloniales estaban ansiosos por llegar ellos mismos a Brasil y tomar todas las tierras que pudieran. Los franceses, en particular, intentaron encajar en el mapa. Pero en consecuencia fueron rechazados por los portugueses. En la segunda mitad del siglo XVI, los holandeses también intentarían apoderarse de parte de Brasil. Pero ellos también acabarían cediendo ante los posesivos portugueses. Y mientras los portugueses sí conseguían mantenerse firmes,
Frente a sus rivales externos dentro de Brasil, comenzaron a surgir algunos problemas que requerían soluciones rápidas. Frente a una creciente necesidad de esclavos y con una población local en declive, Portugal miró a África para impulsar su colonia brasileña. La población indígena en Brasil se había reducido considerablemente. Pero al mismo tiempo, los colonos en Brasil tenían una necesidad creciente para los trabajadores en sus plantaciones y en otros lugares. Fue en esta época cuando los portugueses miraron hacia África, habiendo ya iniciado la trata de esclavos en el Atlántico el siglo anterior. Ahora buscaban traer mano de obra de África a Brasil en lugar de a Europa. Hacerlo abriría la trata transatlántica de esclavos, lo cual tendría su propia historia oscura a lo largo de los siglos. Pero por ahora, sirvió como solución para Portugal, a la población nativa moribunda. Y los portugueses tampoco lo hicieron en pequeñas cantidades. De hecho, aproximadamente el 40% de los esclavos africanos involucrado en la trata transatlántica de esclavos terminaría en Brasil. Más de 8 veces la cantidad que terminó en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de lo grotesco del método de elección, los portugueses en Brasil lograron un gran éxito en el comercio y desarrollar la colonia. En total, se encontraron nuevos minerales y recursos en Brasil. Eso podría exportarse a tasas elevadas. Además, también se abrirían mercados comerciales adicionales. Como los portugueses tenían más para dar. Para entonces, Brasil comenzaba a parecerse a su forma moderna. A medida que su cultura se diversificó. Y la capital se trasladó a Río de Janeiro. Esto precedió a otro periodo de cambios considerables y movimiento hacia el Brasil contemporáneo. Ahora, a principios del siglo XIX, cuando Napoleón decidió cambiar las cosas en Europa y también en América del Sur y Central, la familia real portuguesa se vio obligada a huir de su tierra natal y optó por quedarse en Brasil mientras estaban fuera. A su llegada surgió una nueva motivación para poner más esfuerzo en la economía local y el desarrollo de Brasil que lo que se había hecho antes. Esto ayudó a que Brasil dejara de ser una simple herramienta de Portugal y se convirtiera en su propia entidad funcional. Y finalmente lo preparó para la independencia. Se construyeron escuelas, bancos y otras estructuras importantes. Se abrieron más puertos y Brasil comenzó a florecer. Fue en ese momento cuando la realeza finalmente pudo regresar a su hogar en Portugal. Pero Pedro I, hijo de Dom João, quedó atrás para gobernar Brasil en nombre de Portugal. Aunque tenía otras ideas, una vez se deja a su suerte. Pedro decidió que Brasil merecía más de lo que Portugal podía dar. Y valía más de lo que jamás se le había atribuido. Así declaró su independencia. Anteriormente, en 1815, Dom João había declarado a Brasil como su propio reino, aunque permanecería bajo la atenta y dura mano de Portugal hasta el 7 de septiembre de 1822. Independencia o muerte. Se dice que Pedro gritó desde las orillas del río Ipiranga al anunciar la nueva soberanía de su nación adoptiva. Pronto fue coronado emperador de Brasil, justo a tiempo para una creciente amenaza por parte de los portugueses. Una amenaza que llevaría a ambos bandos a una guerra sangrienta. El ejército brasileño y sus milicias locales aliadas chocarían con las fuerzas portuguesas hasta finales de 1823 mientras luchaban por el control de las antiguas colonias. Luchada por tierra y mar, la guerra finalmente terminaría a favor de Brasil cuando la última guarnición portuguesa retrocedió, dejando avergonzado al nuevo Estado independiente. Sin embargo, el periodo siguiente para Brasil no fue nada fácil. Y las luchas internas eventualmente llevarían a Pedro a abdicar de su trono a su hijo de 5 años, Pedro II, y posteriormente entregaría el imperio a una línea de regentes que gobernarían en lugar del joven hasta 1840. Los enfrentamientos con los vecinos sudamericanos de Brasil además pone a prueba la soberanía de la joven nación. Pero nada pareció debilitar el espíritu del comercio brasileño ni de la inmigración al país. Sin embargo, la época de Brasil como imperio pronto llegaría a su fin. En 1889, un año después de que la monarquía aboliera la esclavitud, en su lugar se fundó la República de Brasil, conocida ahora como la Antigua República.
En 1930, después de una serie de presidentes generalmente moderados, Getúlio Vargas tomaría el poder con un golpe militar y gobernaría como dictador hasta 1945. Sin embargo, las décadas siguientes no fueron menos turbulentas. Aunque los presidentes electos estaban haciendo esfuerzos estimular la economía y el desarrollo de Brasil. Durante la década de 1960, Brasil caería bajo el control de los militares, lo cual dominaría a la nación con sus duros métodos hasta 1985. Con la inflación disparada, la economía estaba pasando apuros, por decirlo menos. Incluso cuando los brasileños adoptaron una nueva constitución en 1988, la inflación seguiría siendo un obstáculo terrible hasta los años 90. A partir de ese momento, aunque todavía arraigado en profundas luchas económicas y políticas. Sin embargo, Brasil mostró resiliencia. Y a pesar de todo, había demostrado la capacidad de volverse y seguir siendo independiente. ¿Portugal nunca había colonizado su tierra? Es difícil saber cómo sería Brasil hoy. Pero gracias a la colonización portuguesa eso sucedió. Donde quiera que esté moralmente, Brasil pudo convertirse en una colonia notable. Y más tarde reino propio. Y gracias a la ayuda de los monarcas exiliados de Portugal, la colonia se convirtió en reino. Pronto se convertiría en un imperio soberano convertido en república. Recursos naturales y comercio confiable. Además ayudó a Brasil a ponerse en el mapa. Y hoy no es solo un país independiente de América del Sur.